Confesiones que arruinan vidas, parte 5. Confesión 1. Mi mejor amigo embarazó a mi ex y quiso que yo lo criara. Mi mejor amigo fue el primero en decirme que mi ex no me convenía. Me juraba que me estaba usando, que yo merecía algo mejor y que una ruptura a tiempo me iba a salvar años de infierno. Yo le hice caso. Terminamos. Y durante meses él fue el que más me ayudó a levantarme. Por eso me pareció raro que, después de un tiempo, él evitara juntarse conmigo cuando yo mencionaba su nombre. Siempre tenía una excusa. Trabajo, tráfico, cansancio. Mi ex también desapareció del mapa. Pensé que era lo mejor y seguí con mi vida. Todo explotó en el baby shower de mi prima. Mi ex llegó porque resultó ser amiga de una amiga. Yo no sabía que estaría ahí. Apenas me vio, se puso pálida. Mi mejor amigo apareció 10 minutos después con un regalo y la misma cara de funeral. Ahí entendí todo sin que nadie hablara. Intentaron llevarme aparte para explicarme. Según ellos, empezó cuando yo ya había terminado con ella y no querían herirme. Luego soltaron lo peor. Ella estaba embarazada y él quería que yo no dijera nada en el grupo porque todavía no sabían cómo manejarlo. Básicamente me pedían discreción para que la traición le saliera ordenada. No grité. Solo abrí el chat donde mi amigo llevaba meses diciendo que ella era una interesada y lo enseñé frente a 2 personas más que ya estaban escuchando. Después le pregunté, en voz alta, si también al bebé pensaba esconderlo hasta que le conviniera. La noticia corrió sola. Su familia supo que él había empezado con la ex de su mejor amigo mientras seguía sentándose en mi mesa todos los fines de semana. Perdió amigos, la relación no duró ni 6 meses y ella terminó regresando a casa de su madre. Él quiso quedarse con mi lugar, mi ex y mi confianza. Se quedó solo con una pensión y una reputación podrida. Confesión 2. Mi tía falsificó una deuda para quitarme mi herencia. Cuando murió mi abuela, dejó la casa dividida en partes claras. No era una fortuna, pero sí lo único valioso que había en la familia. Mi tía, que llevaba años viviendo ahí sin pagar nada, fue la primera en decir que debíamos respetar la voluntad de la abuela. Lo dijo tan convencida, que por un momento hasta pensé que por fin iba a portarse decente. Una semana después cambió el discurso. Empezó a decir que la casa tenía una deuda vieja que mi abuela le había dejado a ella por escrito y que, antes de repartir cualquier cosa, todos teníamos que reconocer ese dinero. La cantidad era tan absurda que, casualmente, se comía casi toda mi parte. Nos mostró unas hojas impresas con firmas y fechas. A varios primos los mareó con palabras legales y con el clásico yo fui la que cuidó a tu abuela, así que no vengan a reclamar. Mi madre estaba dudando, pero a mí algo no me cuadraba. Mi abuela apenas escribía ya en sus últimos meses y esa firma se veía demasiado firme. Le pedí una copia del supuesto adeudo y fui con el mismo notario que había llevado el testamento. Ni siquiera tardó mucho. La firma de esas hojas no coincidía. Además, uno de los documentos estaba fechado en un día en que mi abuela llevaba 2 semanas internada y no podía ni sostener una pluma. En la reunión familiar siguiente llevé al notario. Mi tía siguió actuando ofendida hasta que él explicó, delante de todos, que esos papeles no tenían validez y que intentar usarlos en juicio podía meterle en un problema penal. Se quedó muda. Lo peor para ella fue que uno de mis primos confesó que la había visto practicar la firma en unas libretas viejas de mi abuela. Quiso inventar una deuda para quedarse con mi parte y acabó perdiendo la confianza de toda la familia. Hoy sigue viviendo en esa casa, pero como lo que realmente es. Una ocupante incómoda esperando el día en que por fin la saquen. Confesión 3. Mi vecina me denunciaba por ruido mientras rentaba su casa para fiestas. Mi vecina de al lado vivía obsesionada con denunciarme por cualquier cosa. Si movía una silla, mandaba mensaje. Si mi perro ladraba 2 minutos, tocaba la pared. Una vez llamó a seguridad porque puse música un sábado a las 6 de la tarde mientras limpiaba. Yo ya ni invitaba gente por no darle gusto al pleito. Lo irónico era que ella siempre presumía ser una mujer de orden y reglas. Le encantaba decir que gracias a personas como ella la privada seguía tranquila. Varios vecinos le creían porque hablaba con tono de administradora moral y siempre llevaba capturas, audios o videos editados a su favor. Un viernes me volvió a reportar por escándalo. Yo ni estaba en casa. Andaba cenando con mi hermana. Cuando regresé, vi 2 coches afuera de su casa, luces encendidas y gente entrando con hieleras. Al día siguiente había vasos en la banqueta, colillas en mi jardinera y hasta vómito junto a mi cochera. No fue una sola vez. Empecé a notar que cada fin de semana llegaban personas distintas con códigos que alguien les mandaba por celular. Revisé una plataforma de rentas cortas y ahí estaba su casa anunciada como espacio ideal para reuniones privadas. Prohibía hacer ruido en sus reportes, pero cobraba por dejar a otros hacerlo por ella. Guardé capturas del anuncio, fotos de los fines de semana y videos de la música a las 3 de la mañana.
Los entregué al comité y también a la administración municipal porque en la publicación ofrecía eventos sin permiso. La multaron, le prohibieron seguir rentando para fiestas y la privada le aplicó sanciones por mentir en varios reportes anteriores. Cuando intentó defenderse, otro vecino mostró que ella misma le había pedido no quejarse a cambio de dejarlo usar un cajón extra. Pasó meses tratándome como el problema del fraccionamiento. Al final quedó claro que la única que hacía negocio con el desorden era ella. Confesión 4. Mi ex-suegra me acusó de robarle joyas y olvidó revisar a su hija. Nunca le caí bien a la mamá de mi ex. Desde el principio me veía como si yo hubiera llegado a arruinarle el plan de vida a su hija. Cada comida era una prueba. Comentarios sobre mi trabajo, sobre mi ropa, sobre que yo no venía de una familia como la de ellas. Aguanté demasiado porque quería que la relación funcionara. El día que todo explotó, fui a su casa a recoger unas cosas después de terminar con mi ex. Me atendieron frías, como si me estuvieran haciendo un favor. 2 horas después ya tenía a esa mujer llamándome ladrón. Decía que faltaba una caja con joyas familiares y que yo era la única persona ajena que había entrado ese día. En menos de una tarde ya había puesto a 2 primas a escribirme amenazas. Hasta insinuó que iría a mi trabajo para decir que contrataban delincuentes. Mi ex no me defendió. Solo me pidió que devolviera lo que fuera para evitar un escándalo más grande. Ahí entendí que las 2 estaban listas para enterrarme con tal de no revisar dentro de su propia casa. Tuve una ventaja. Cuando fui por mis cosas, estacioné frente a la cochera y mi dashcam quedó grabando por movimiento. Revisé el video buscando solo la hora en que salí. Encontré algo mucho mejor. Minutos antes de que yo me fuera, la hija menor de mi ex salió con la famosa caja en una bolsa de compras y se subió al coche de su novio. Les mandé el video al grupo donde ya me estaban llamando rata. Nadie respondió durante varios minutos. Después apareció la verdad. La hermana había empeñado 2 pulseras y un collar para pagar una deuda que tenía escondida. La madre me bloqueó sin disculparse y mi ex escribió un perdón ridículo diciendo que la situación se había malinterpretado. No se malinterpretó nada. Me quisieron usar de culpable fácil porque era más cómodo que aceptar lo que pasaba dentro de su propia familia. Me acusaron de robarles y terminaron exhibiendo que la única mano metida en esas joyas era la de su hija consentida. Confesión 5. Le dije a todos que mi esposo era infiel y descubrí que la amante era yo. Durante meses juré que mi esposo me estaba engañando con una compañera de su oficina. Llegaba tarde, respondía seco y se volvió experto en poner el celular boca abajo. Yo no tenía pruebas, pero sí una rabia constante. Empecé a contárselo a mi hermana, a mi madre y hasta a 2 amigas del trabajo. Les decía que solo esperaba el momento para desenmascararlo. La mujer en cuestión era amable conmigo. Eso me enfurecía más. Pensaba que se hacía la inocente. Un día revisé el estado de cuenta y vi varias comidas en un restaurante al que yo no iba con él desde hacía años. Ya no dudé. Me convencí de que esas citas eran con ella y empecé a reunir valor para enfrentarlos. Lo humillé antes de tiempo. En una comida familiar le solté, delante de todos, que ya sabía lo suyo con la oficina y que no me viera la cara. Mi esposo se quedó helado. Mi cuñado también. La que reaccionó peor fue mi hermana. Se puso blanca y empezó a llorar antes de que nadie entendiera nada. Resulta que las comidas no eran con la compañera. Eran con mi hermana. Llevaban semanas viéndose a escondidas, no porque él fuera su amante, sino porque estaban organizando una intervención para mí. Habían descubierto que yo llevaba meses coqueteando con el esposo de una amiga y pensaban hablar conmigo antes de que todo explotara. Yo misma había borrado mensajes, escondido llamadas y cruzado límites que según yo eran solo desahogo. Mi esposo llevaba el celular boca abajo porque ya sospechaba de mí y estaba reuniendo pruebas para decidir si seguía o no en el matrimonio. La compañera de su oficina ni siquiera estaba involucrada. La usé de villana para no mirar lo que yo estaba haciendo. Ese día mi hermana dejó de hablarme, mi amiga cortó toda relación y mi esposo pidió el divorcio un mes después. Pasé semanas anunciando que iba a desenmascarar una infidelidad y terminé revelando la única que de verdad existía. La mía.